sino que levanta milagros enteros en el pueblo, en todo el pueblo, en toda la región de Egipto. Y aún así, saliendo de Egipto, de la esclavitud, cuando lo está llevando a la tierra prometida, ¿qué es lo que el pueblo hace? Se empieza a quejar. Se empiezan a incomodar. ¿Por qué no tengo carne como teníamos en Egipto? ¿Por qué nos has traído acá para morir en el desierto? ¿Y por qué mi comodidad se ve interrumpida? Se quejan y se ponen a murmurar en contra de Dios, en contra de aquel que los había rescatado. Y hermanos, uno puede decir, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Y lo mismo pasa con nosotros en estos tiempos. Lo mismo pasa con nosotros. Al no tener madurez espiritual, cada momento incómodo o doloroso, incluso pensamos que Dios no me ama. Pensamos que Dios no me está escuchando. Pensamos que Dios no existe porque si Dios existiera no hubiera permitido esto y el otro. Eso es el no comprender la realidad espiritual. Pensamos más en nuestra propia comunidad que en la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y al pueblo de Israel le tardó 40 años llegar a la tierra prometida de Canaán, de las cuales la gran mayoría de la primera generación no entraron. No entraron. Y lo vimos la semana pasada. Lo decía claramente la semana pasada. ¿Por qué no entraron? Por causa de su incredulidad. ¿Y por qué tuvieron incredulidad? Porque no podían crecer espiritualmente, no tenían madurez espiritual. Y al no tener crecimiento espiritual, nos volvemos apáticos. Esa es otra traducción de la palabra de hoy. Nos volvemos apáticos, dice, es decir, mostramos una falta de interés por las cosas de Dios. Mostramos una falta de interés por la palabra de Dios. Tenemos falta de motivación, falta de emoción hacia las cosas de Dios. Eso es ser apático. Y por eso le digo, esto pasa en las iglesias actualmente ahora. Acá ustedes dicen amén. Yo he conocido iglesias donde vamos y no dicen amén para nada. Y no es que simplemente sean tímidos, sino que ya no sienten fervor. Ya no sienten ese amor por la cosa de Dios. Eso es lo que se ve. Así es como se ve cuando no podemos crecer en la fe. Les doy un ejemplo a los muchachos y también los que hemos algún momento asistido a un concierto. ¿Ustedes alguna vez han ido a un concierto donde todititos están calladitos? Paraditos ahí calladitos, viendo. Yo nunca he visto un concierto así. Un concierto he visto todos gritando, llorando, cantando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Fervor, pasión, ¿no? Por aquel que están viendo. La iglesia, ¿a quién es donde estamos viniendo a adorar? A Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Aquí está Jesús. Por lo tanto, eso tiene que empezar a despertar un fervor en mi corazón. Y el versículo 12 dice, en realidad, miren, versículo 12, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. La falta de crecimiento espiritual se ve así. Entendemos a los nuevos creyentes, lo comprendemos y vienen aquí por primera vez y recién están aprendiendo esto. Está bien, pero hay personas que llevan años y años en la iglesia y no logran crecer. Hermanos, esto no es una indirecta, no estoy queriendo señalar aquí a nadie. Esto es una alarma. Esto es una alarma que nos dice, hay que despertar, hay que madurar. No puedo quedarme como un pequeño espiritual. Tengo que empezar a crecer en el nombre de Jesucristo. No podemos, hermanos, seguir llorando por cada cosita mínima que se levanta. En otras palabras, dice la palabra de hoy, todavía necesitamos biberón si no maduramos. Todavía necesitamos biberón si es que no maduramos. ¿No? El bebé cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Cuando tiene sueño, ¿qué hace el bebé? Llora. ¿Ah? Cuando algo le incomoda al bebé, cuando su
su pañalcito está mojadito, ya necesita cambiar, ¿qué hace el bebé? Llora, ¿correcto? Y muchas veces nosotros como iglesia nos quedamos en ese mismo estado. Por cada incomodidad que se levanta, ¿qué hacemos? Nos quejamos, lloramos, nos quejamos, lloramos. Y hermanos, no tiene nada de malo llorar. No estoy diciendo que aquí sea malo llorar. Cuando hay una razón verdadera, hay que derramar lágrimas. ¿Entiende eso? Pero no podemos quedarnos en un estado de constante sufrimiento en nuestras vidas. Dios desea que maduremos. Dios no desea que nos quedemos con un biberón. Dios desea darnos un buffet, un banquete. Alimentos sólidos. Miren los ejemplos que puso el Señor Jesucristo. En Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para sus hijos. No dice que el reino de los cielos es como un lugar donde te dan biberón para tomar leche. ¿Qué es? Un lugar donde hay un banquete. Lucas 13:29. Lucas capítulo 13, versículo 29 dice: habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pero no puedo disfrutar de ese banquete si solamente sé tomar biberón. ¿Correcto? No voy a poder disfrutar de ese banquete que Dios tiene preparado para mí si todavía no sé cómo madurar espiritualmente. Muchas iglesias no crecemos porque todavía no logramos comer de esa comida sólida. Y eso afecta a nuestro mandato que tenemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. No podemos salvar las 237 naciones, no podremos salvar nuestro propio país, ni tampoco la siguiente generación, si no empezamos a crecer en nuestra vida de fe. ¿Amén? Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿quieres biberón o banquete? Dile. ¿Ah? ¿Cuál quieres? ¿Biberón o banquete? ¿Ah? Por eso dice, ya deberíamos ser maestros. ¿Ah? Ya deberíamos ser maestros en la palabra, ya deberíamos enseñar, dice, pero ni el libro de Coquito hemos terminado. ¿Ah? Y hermanos, como le vuelvo a repetir, esto no es señalando aquí a alguien, no es una indirecta, es para todos, es una alarma. Nos está diciendo el Señor, hay que madurar. No podemos quedarnos como pequeños espirituales. Está bien, hemos nacido en Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, pero el deseo de Dios es que podamos empezar a crecer. Amén. Versículos 13 y 14, lo que hemos leído hoy, dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a hablar lo que le gusta o solo va a escuchar lo que le gusta, pero no lo que necesita oír para ser cambiado y transformado. Así es. A veces, cuando todavía somos niños espirituales, queremos solamente lo que nos gusta. Ustedes le dan a un niño entre elegir: ¿comes tu brócoli, tu ensalada o un helado Donofrio? El niño siempre va a elegir el helado, ¿no? Él va a elegir el dulce. Y a veces somos nosotros así. Nos gusta tomar lo que me agrada de la palabra, pero aquello que me está confrontando, eso no me gusta tomar. Tenemos que empezar a crecer en nuestra vida espiritual. Amén. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, dice, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Aquí viene un punto muy importante en esta introducción. Saber distinguir entre el bien y el mal no solo es saber lo obvio de lo bueno y lo malo. Hay cosas obvias que son buenas y que también son malas, sino también la capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios entre lo verdadero y lo falso, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Hay muchas cosas que parecen verdaderas, pero si no sabemos discernir, vamos a ser estafados. Sí, hay muchas cosas así, que parece verdadero, pero si no sé cómo discernir, voy a caer.
Recuerdo hace años atrás cuando vivía en Corea del Sur, me tocaba salir a renovar mi visa, entonces tuve que ir a China. Está cerca, está como a 2 horas nada más de Corea del Sur, China, a una región cercana. Y lo que hacía era iba el mismo día y el mismo día regresaba, ¿no? Porque estaba permitido en aquel entonces poder renovar visa de esa manera. Y llegué a una región, si no me equivoco era Darian, se llamaba, de China. Y cuando llego, pues mi vuelo aterrizó muy temprano, como a las 7 de la mañana, y mi vuelo de regreso todavía era en la noche, como a las 11, 12 de la noche todavía. Entonces tenía todo el día para poder estar. No quería quedarme en el aeropuerto, entonces decidí aventurar. Agarré, tomé un taxi, me fui al centro de Darian para poder buscar o ver, tomar fotos, etcétera, para decir al menos que visité Darian, ¿no? Y mientras estaba caminando, buscaba los mercados, porque comúnmente los mercados es donde vas a encontrar cosas interesantes. Y mientras estaba caminando, habían personas que me decían, hey, hello, how are you? Y como veían que yo no respondía, me decían, hola, hey, ¿cómo estás? Y estos hablaban como 3, 4 idiomas, con tal que te puedan jalar. Bueno, entonces decidí entrar. ¿Qué hay adentro? Y cuando llego, adentro había un mercado, como 2, 3 pisos de puro relojes. Bastante cantidad de relojes. Y encontrabas de todo, pues. Había Frank Mueller, había Peugeot, había Rolex, todas esas marcas de lujo de los relojes estaban allí. Entonces empecé a buscar, ¿no? Y en aquel entonces recuerdo que había guardado una propinita, tenía como 150 soles, que son como alrededor de $50 que tenía ahí guardado para poder comprarme algo. Y tomé un reloj y lo compré. Le dije, ¿cuánto está? Y justo era lo que tenía, $50. No sabía en realidad en aquel entonces de marcas de reloj ni nada de esas cosas. Simplemente lo tomé porque me gustó. ¿Ya? Y cuando llego a casa voy a investigar, ¿no?, qué tipo de reloj era y todo eso. Y supuestamente era una imitación del Frank Mueller. Y cuando me pongo a ver, ¿cuánto cuesta un reloj verdadero Frank Mueller? Estaba como $100,000 un reloj verdadero. Imagínense la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Lo que es de imitación, ¿cuánto estaba? $50. Y uno verdadero, más de $100,000. Imagínense a alguien que no sabe, que yo hubiera tenido dinero en aquel entonces y me hubiera dicho, este es un Frank Mueller verdadero. Al toque me hubieran estafado porque no se diferencia no sé cuál es la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y lo que pasa es que el enemigo muchas veces se aprovecha de eso, viéndolo de manera espiritual. Empezamos a caminar en nuestra vida de fe, el enemigo va a poner cosas falsas allí, y si yo no tengo discernimiento porque todavía no sé cómo crecer espiritualmente, rápidamente me va a engañar. Por eso, amados hermanos, es importante que podamos crecer. Amén. Y la mejor manera de crecer es viendo un ejemplo perfecto, y perfecto es Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que nos libra de nuestros pecados, el que se ofreció voluntariamente por nosotros para darnos salvación. De nuestro Cristo podemos aprender a cómo madurar en nuestra fe. Él es el mejor ejemplo. Por eso si empezamos a ver el capítulo 5, los primeros versículos, y quiero compartir con ustedes 3 puntos muy importantes. El primero, humildad. ¿Sí? Los que están tomando apuntes. Primer punto, humildad. Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Tener madurez espiritual es tener humildad ante la voluntad de Dios. Empezar a crecer en la vida de fe es ser humilde ante la voluntad de Dios. Aceptar que lo que estamos pasando ahora es para nuestro bien. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Por el contrario, el orgullo que hace, el que no es humilde, el que es orgulloso, ¿qué hace? Nos ciega. Nos hace pensar que siempre tenemos la razón. Nos hace pensar que todos los demás están equivocados y nosotros somos la víctima. Sin entender que realmente nosotros estamos haciendo mal. Hermano,
Hermana, si has caído, no permitas que el orgullo te aleje de Dios. Por el contrario, muestra tu humildad ante Él. Y nuestra humildad tiene que llevarnos a levantarnos otra vez para no volver a caer. Eso es ser humilde. Reconocer delante de Dios: Señor, soy débil. Señor, necesito tu ayuda. Señor, he vuelto a caer, pero necesito levantarme para tu gloria. Ayúdame, por favor. Por el contrario, si somos orgullosos y empiezo a echarle la culpa a los demás, allí va a ser muy difícil. Parte de crecer en la vida de fe es entender, es tener humildad ante la voluntad de Dios. Amén. Primer punto, humildad. Segundo punto, fervor. Fervor. El versículo 7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. La inmadurez espiritual se manifiesta al ser apáticos, le dije esto, ¿no? Al tener falta de pasión. Pero si vemos a nuestro Señor Jesús, ¿cómo oraba Él? Dice que Él clamó al Señor. Dice que Él expresó su corazón, derramó todo su corazón delante de Dios. ¿Cómo oraba? Oraba con fervor. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Mostremos nuestro clamor, nuestro fervor a nuestro Salvador. Hermanos, ¿por qué siempre nos quedamos callados? Miren cómo actúa el mundo. Miren, ayer han tenido una marcha, de la cual obviamente no estamos de acuerdo con esto. Pero han tenido una marcha, ¿y qué hacen en esta marcha? Gritan, hacen bulla, están incomodando a las personas. Obviamente, ¿para qué? Para hacer sentir su presencia. Y muchas veces quienes nos quedamos callados somos nosotros. A veces ni cuenta se dan que somos cristianos. ¿Que tú eres cristiano? No dicen. ¿Ah? ¿Que tú ibas a la iglesia? ¿Por qué? Porque no hablamos de nuestro Creador. Nunca nos han visto orar con fervor. Nunca nos han visto orar antes de comer un alimento en algún restaurante. Nunca nos han visto publicar algo referente al Señor, algo referente a Cristo. Nunca. Y por eso es que quien se aprovecha de eso es el enemigo. Hermanos, tenemos que restaurar nuestra pasión y fervor por nuestro Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: restaura tu fervor, hermano. ¿Ah? Restaura tu pasión por Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Mostremos que somos realmente hijos del Señor. Cuando alabemos, cantemos con fervor. Cuando oremos, oremos clamando a Dios. Y así, ¿saben quién va a escuchar? Las tinieblas. Aquel engaño que constantemente quiere meterse en mi cabeza, aquella tentación que constantemente quiere acecharme, va a huir cuando me escucha que clamo en oración. Va a huir cuando nos ve alabar de todo corazón a nuestro Salvador. Y nunca perdamos nuestro temor reverente a Dios. Amén. Nunca perdamos nuestro temor reverente a Dios, porque eso es crecer en la fe. Y muchos creyentes no quieren aceptar esto. He conversado, incluso, con la gente del mundo se entiende, pero cuando es un mismo creyente que te dice, yo les hablo, le digo: Señor, hermano, hermana, hace falta restaurar el temor a Dios. Y me dicen: no, pero Dios es amor. Claro, yo sé, Dios es amor. Por supuesto, yo sé que Dios te ama. Pero también Dios me manda ¿a qué? A que le tenga temor, reverencia. ¿Para qué? Para que no sea yo guiado por estas cosas del mundo, los engaños del enemigo, sino que cada vez que el enemigo quiera venir a tentarme, pueda pensar: no, a Dios no le agrada esto. ¿Qué es crecer en la fe? ¿Qué es madurar en la fe? Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es madurez espiritual. Amar lo que Dios ama,
aborrecer lo que Dios aborrece. Tercer punto, obediencia. Voy a repetir: primer punto, humildad. Segundo punto, fervor. Tercer punto, obediencia. Miren el versículo 8. Si tienen sus Biblias ahí, el versículo 8 dice: aunque era hijo, con H mayúscula, segunda persona de la Santísima Trinidad, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Parte de nuestro crecimiento espiritual es aprender a sobrellevar los dolores. ¿Y cuántas veces no nos hemos preguntado por qué viene este sufrimiento? ¿Por qué viene este dolor? ¿Por qué? Porque eso va a producir en mí obediencia a mi Creador. Y lo bonito de todo esto es que somos familia en Cristo, amados hermanos. Somos una iglesia, somos una comunidad, no solamente aquí, a nivel mundial. Miren, ya vino hoy una hermana, está con nosotros del equipo médico. Mañana viene otro, pasado mañana también viene otro, ya van a ser como 34, 35. Ellos vienen de otro país, pero vienen ¿a dónde? A la iglesia, a su iglesia. Somos familia en Cristo Jesús. Podemos ir a cualquier parte del mundo y vamos a encontrar familia en Cristo Jesús. Y como familia vamos a poder aprender a cómo sobrellevar nuestros dolores, sabiendo que estos dolores van a producir en nosotros obediencia a nuestro Salvador. Cristo pasó por estos sufrimientos. Hermanos, esta semana me salió un video donde explicaba el dolor que pasó Jesús. Dolor físico. Y decía, creo que es un historiador, decía: miren, yo he visto la película La Pasión de Cristo, ustedes la habrán visto, La Pasión de Cristo. Y la película La Pasión de Cristo será pues un 10% de lo que Jesús realmente atravesó. Cuando le metían los látigos en la espalda, esos látigos estaban compuestos de pedazos de hueso. Parte del látigo eran pedazos de hueso, que cuando le caía en la espalda, al momento de jalarlo, le arrancaban pedazos de su piel y quedaba expuesto su columna. No fue uno, no fue dos, fueron muchas veces que le metieron látigo de esa manera a nuestro Creador. Encima de eso, le toca llevar la cruz, pesadísima, pesadísima esa cruz. Y no era que tenía que caminar 10 metros, 15 metros, era una ruta larga y subirlo todavía hacia una cima, Gólgota. Y cuando clavan a nuestro Señor Jesús ambas manos y en los pies, tenía esta herida expuesta. Y al momento de tenerle esta herida expuesta en su espalda, para poder respirar, dice que tenía que levantarse un poco. Imagínense, su herida expuesta, vértebra expuesta, y tenía que rozar contra esta madera que estaba detrás de él. Esa es una de las cosas que tuvo que sufrir Jesús para nuestra salvación. Y decirle a él que no comprende lo que estamos pasando. Hermano, Cristo sabe lo que estás pasando. El Señor sabe muy bien tu dolor. El Señor sabe muy bien tu preocupación. Pero Él está conmigo, contigo, a cada paso en ese valle de dolor. Recuerda, nuestro sufrimiento trae obediencia. Y la obediencia trae bendición. Eso es parte de madurar en la fe. Por supuesto, yo sé que, como le digo, esto no va a cuadrar con mucha gente. Mucha gente va a querer quedarse como un niño espiritual, como un bebé espiritual. Pero el deseo de Dios no es eso. El deseo de Dios es que podamos crecer en la fe. ¿Y cómo empezamos a crecer? Aquí va la conclusión. Tengamos hambre de la palabra. La palabra de Dios es nuestro banquete. Amén. La palabra de Dios es nuestro buffet.
Es ahí donde vamos a poder disfrutar de tantas cosas maravillosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. No hay otra manera. La semana pasada dijimos, la palabra de Dios es nuestro descanso. Hermanos, si ustedes le preguntan a la gran mayoría de creyentes en estos tiempos si han leído la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, la gran mayoría le va a decir que no. No. Y por eso es que se levantan cristianos que no podemos crecer en la fe. Porque de repente en un momento escucharon ahí algún mensaje en TikTok o Instagram que decía, no hace falta escuchar, no hace falta leer la Biblia. Pero la palabra de Dios es nuestro alimento. Les doy un ejemplo. Jesús, cuando estaba en el desierto, cuando estaba siendo tentado por el diablo, le dice, porque Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y el diablo, ¿qué le dice? ¿Ves esta piedra que está allí? Conviértelo en pan. ¿Jesús tenía el poder para hacerlo? Claro que sí. Podía Él convertirlo no solamente en pan, podía convertirlo en carne si deseaba, un lomo saltado, cualquier cosa, Él lo convertía. ¿Pero qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Estaba tomando la palabra como su alimento. ¿Quieres crecer, hermano? ¿Quieres madurar en la fe? Toma tu palabra. Toma tu Biblia. Si no tienes una Biblia física, descárgatela. Ya estamos en esa época. Ya estamos en la época donde una Biblia se puede descargar. Pero toma tu palabra. Lee Hebreos capítulo 5. No solamente escuches el mensaje que te estoy dando, sino que tú mismo confirma lo que estoy diciendo. Amén. ¿Qué más? Ama tu iglesia. Ama la iglesia. Vas a ver, amando la iglesia, vas a seguir creciendo en la fe. En la iglesia vas a también atravesar muchas pruebas y vas a ver que esas pruebas harán que madures en la fe. Amén. La iglesia ortodoxa de Estados Unidos, a nivel mundial en realidad, tienen sus prácticas muy interesantes. Un día vi una entrevista que le hicieron a uno de los sacerdotes que ellos tienen en la iglesia ortodoxa. Y le preguntaban, ¿por qué tu iglesia está tan llena de cosas caras? Entrabas a esa iglesia, y no solamente la de él, sino a nivel mundial, y veías cuadros de pintura que valían $1 millón, $2 millones. ¿Y saben lo que decía? Me pareció muy interesante. Decía, porque nuestros congregantes, los que realmente aman a Dios, saben, y les daría vergüenza, decía, que su casa cueste más que lo que han puesto para la iglesia. Yo cuando escuché eso me quedé sorprendido. Porque para entender eso tienes que tener madurez espiritual. Si no tienes madurez espiritual vas a decir, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dar algo para la iglesia. Pero aquellos que entienden madurez espiritual, y esto no es una opinión de él, no es una opinión mía, es algo que está establecido en la iglesia primitiva. Ellos dicen que vendían todo lo que tenían y se lo entregaban ¿a dónde? A la iglesia. Les comentaba esto el día viernes, hermanos, tenemos que empezar a crecer a tal punto donde amo a mi iglesia. Les decía, no tiene nada de malo, hermano, si te compras un televisor, excelente, cómprate un televisor. Pero si no tienes el corazón para hacer lo mismo para tu iglesia, ahí está el problema. Como le digo, si no tengo el corazón para hacer algo tan bonito para la iglesia, para mi iglesia, tengo que cambiar mi corazón, tengo que empezar a madurar en la fe. Hermanos, solamente así vamos a poder realmente alcanzar las naciones. Porque si no, siempre vamos a estar dependiendo de los demás, de la economía del mundo. Hermanos, somos la iglesia de Cristo Jesús. Nuestro Padre es el Padre, el dueño del oro y de la plata. Él es el Rey del universo. Y nosotros somos sus hijos. Tenemos que vivir como tal. Amén. Ama a tu iglesia. Y por último, ama la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios. Les digo, si no crecemos en la fe,
no vamos a poder alcanzar a los demás. Lo que el Señor desea para estos tiempos es que podamos llegar a las 237 naciones, a las 5,000 tribus, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente es a una área, tenemos que abarcar a todas las áreas de nuestra sociedad. Amén. ¿Cómo hacemos eso? Creciendo en la fe. ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esas tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino? Creciendo en la fe. Amén. ¿Biberón o banquete? ¿Biberón o banquete? Banquete. Es el deseo del Señor. Está bien, un tiempo tuvimos crecimiento espiritual, un tiempo teníamos que ser alimentados con biberón, pero eso no es para siempre. No es para siempre. Ustedes ven a los bebitos que vienen con su carrito, ¿no? Imagínense que un hombre de 35 años quiera sentarse en un carrito así, pues. Da vergüenza, uno, y dos, se rompe eso. No le aguanta, no le soporta. ¿No? Imagínense que estamos sirviendo aquí comida, sirviendo un pollito a la brasa para todos, y un hermano que tiene ya 40, 45 años dice: no, a mí me dan un biberón, por favor. ¿Qué? No tiene sentido eso. Tenemos que crecer en la fe en Cristo Jesús. De esa manera vamos a ser útiles. De esa manera no seremos llevados por cualquier cosa que escuchamos. De esa manera no seremos engañados por cualquier mentira que el diablo quiera poner en nuestro camino. Amén. Crecer en Cristo Jesús. Dile a tu hermano que está a tu lado: comamos del banquete. Comamos juntos del banquete de Cristo. Lo bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana podamos disfrutar de este banquete que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra el día de hoy, que es nuestro alimento. Señor, aquellos que han nacido de nuevo en la fe, ayúdalos, Señor, para que puedan crecer conforme a tu palabra. A nosotros, Padre Celestial, que nos has llamado en Cristo Jesús, ayúdanos a madurar, ayúdanos a poder disfrutar del banquete que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que cualquier dolor o sufrimiento que estemos atravesando es porque quieres crear en nosotros un nuevo corazón. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a tener fervor y a entrar en tu presencia todos los días, sabiendo que eres nuestro Creador. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.